Durante décadas, fueron rostros conocidos en cada hogar mexicano, íconos que marcaron generaciones con su talento, humor y emoción. Brillaron en las telenovelas más vistas, dominaron los programas de comedia y fueron idolatrados por millones. ¿Pero qué ocurrió después de que se apagaron las luces? Hoy revelaremos el lado oscuro de la fama, las historias más tristes y sorprendentes de famosos mexicanos que fueron íconos de la televisión y hoy viven en la pobreza, olvidados por una industria que un día los aplaudió de pie. Prepárate, porque lo que escucharás aquí es un retrato cruel de cómo la gloria puede transformarse en soledad, enfermedad y ruina. Entre los casos más impactantes están actores legendarios como Carlos Bonavides, el inolvidable Huicho Domínguez, quien confesó haber perdido todo lo que ganó, Rosita Pelayo, estrella de las telenovelas de los años 80, que pasó sus últimos días luchando contra el cáncer sin recursos para su tratamiento, y Carlos Villagrán, el eterno Kiko, que enfrentó vetos, traiciones y un declive financiero inesperado, incluso después de haber sido uno de los rostros más queridos de la televisión latinoamericana. Historias como la de Miguel Pizarro, quien llegó a intentar quitarse la vida tras ser engañado por socios, y la de Lucila Mariscal, que lo perdió todo y lucha por sobrevivir, son solo algunas de las muchas tragedias escondidas detrás del telón del glamour. Pero, ¿qué fue lo que realmente llevó a estas estrellas al abismo? ¿Fueron malas decisiones, la crueldad de la fama o un sistema que desecha a quienes envejecen? Quédate con nosotros hasta el final, porque la última revelación de este vídeo te dejará completamente impactado, y quizás cambie para siempre la forma en que ves el mundo de las celebridades. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque tu apoyo es lo que hace que YouTube recomiende nuestros vídeos y nos ayuda a seguir trayendo historias fuertes, reales y que casi nadie se atreve a contar. Si deseas apoyar aún más al canal, usa el botón de Super Thanks. Eso nos ayuda a mantener el contenido activo e independiente. Y si no puedes contribuir económicamente, comenta aquí abajo cuál de estas historias te impactó más o qué famoso crees que el público debería recordar nuevamente. Cada comentario, cada suscripción y cada me gusta cuenta mucho más de lo que imaginas. Ahora, sin más demora, prepárate para sumergirte en las historias oscuras y emocionantes de los famosos mexicanos que fueron íconos de la TV y hoy viven en la pobreza. Héctor Parra. Héctor Parra nació el 8 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, y desde muy joven ingresó al mundo de la actuación, conquistando al público en la década de 1990 con participaciones en telenovelas de gran impacto como La Usurpadora y Cómplices al Rescate, épocas en las que su atractivo, carisma y presencia en revistas de celebridades lo convirtieron en uno de los galanes más solicitados de la televisión mexicana. En su apogeo, su vida personal parecía marcada por el glamour. Relaciones públicas muy comentadas, apariciones constantes y una carrera en ascenso. Mantuvo una relación con la actriz Ginny Hoffman, con quien tuvo 2 hijas, Alexa y Daniela, y que, ante los ojos del público, parecía formar parte del estereotipo de vida de una estrella: familia, fama y aplausos. Sin embargo, entre 2019 y 2021, su trayectoria personal y profesional comenzó a transformarse radicalmente. En 2021, Parra fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusado por su hija Alexa de abuso sexual y corrupción de menores, acusaciones que conmocionaron al público y destruyeron la imagen que había construido durante años. El juicio sacó a la luz detalles perturbadores. Alexa relató haber sido víctima desde la infancia, con algunas de las conductas denunciadas iniciadas cuando ella tenía solo 6 años. En mayo de 2023, la justicia mexicana lo condenó a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores agravada. Posteriormente, se informó que la condena fue ajustada a 12 años y 6 meses, tras una decisión judicial que redujo la pena inicial de 13 años y 10 meses. Actualmente, se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. El episodio que involucró a su hija y el proceso judicial surgieron desde su círculo más íntimo, implicando también a su expareja Ginny Hoffman. El conflicto familiar alcanzó gran visibilidad pública,
Mientras una de sus hijas lo acusaba, la otra, Daniela, defendía a su padre, generando divisiones y controversias dentro de la familia. En cartas difundidas desde prisión, Parra se declaró inocente, afirmando que las acusaciones fueron fabricadas y denunciando manipulación. En una transmisión en vivo desde la cárcel, expresó: "Estoy físicamente preso, pero mi alma cada vez es más libre". El declive fue rápido. De ser un protagonista codiciado y figura constante en los medios, Parra vio cómo las ofertas desaparecían, los papeles se volvían escasos y su carrera entraba en un punto muerto. La combinación de acusación, juicio y condena prácticamente eliminó su visibilidad pública. Hoy, lejos de los estudios, queda claro que, más allá de la justicia legal, existe una especie de juicio público y social que lo acompaña. Su historia refleja cuán volátil puede ser el éxito televisivo y cómo los hechos de la vida privada pueden redefinir una imagen construida durante décadas, siendo también una advertencia sobre la fragilidad del estrellato ante los escándalos personales. Carlos Ignacio. A lo largo de décadas, construyó una carrera sólida como actor y comediante, destacándose en programas como Una familia de 10 y La Casa de la Risa. Desde joven demostró versatilidad y carisma. Estudió administración en la Universidad Nacional Autónoma de México por petición de su madre, y comenzó trabajando como gestor de cobranzas antes de lanzarse al mundo del espectáculo. La trayectoria de Carlos lo llevó a participar en proyectos de teatro, cine y televisión, consolidándose como un rostro reconocible de la comedia mexicana. Sin embargo, su vida personal y profesional no estuvieron exentas de dificultades. En 2003 surgió una controversia de índole legal cuando fue mencionado en un proceso por despojo de propiedad en perjuicio de un primo, lo que resultó en una orden de auto de formal prisión. En los últimos años, el actor reveló que enfrenta serios problemas de salud. Escoliosis y ciática lo han dejado en silla de ruedas y han limitado su movilidad. A pesar del talento y de los años de aplausos, Carlos Ignacio ha hablado públicamente sobre la disminución de oportunidades en la industria, la invisibilidad que se impuso y la necesidad de aceptar papeles menores para seguir activo en el ámbito artístico. Su relato de salud deteriorada y de menor carga laboral refleja el riesgo real de la caída de la vida de celebridad hacia una realidad de sustento precario, un escenario que se repite entre íconos de la televisión mexicana que alguna vez fueron omnipresentes en la pantalla y hoy enfrentan el olvido o la marginación. Su actitud siempre humorística, incluso ante las adversidades, deja claro que los arreglitos estéticos fueron por trabajo, no por vanidad, y que a sus 71 años se siente bien definido, con sus altos y bajos. Su historia brilla como una advertencia sobre la fugacidad de la fama, la fragilidad de la carrera artística y el impacto silencioso de las crisis personales y físicas. Permanece como un veterano del entretenimiento, con talento intacto, enfrentando el olvido de la industria que lo impulsó, y recordándonos que no todos los que alguna vez fueron vistos siguen siendo vistos. Rafael Inclán. Su vida ha estado marcada tanto por el éxito como por los reveses que hoy simbolizan el destino de muchos íconos de la televisión que vieron cómo el glamour se desmoronaba en un contexto de olvido y necesidad. Hijo de una dinastía de actores, su madre, Gloria Alicia Inclán, y su tía Elena Inclán actuaron en carpas y teatros, siendo esta última un nombre célebre del cine mexicano. Rafael creció entre escenarios, cabarets y giras teatrales, y desde joven se dedicó al arte dramático. Durante muchos años construyó una carrera sólida como actor de cine, teatro y televisión, reconocido por su versatilidad y su presencia escénica, participando incluso en el llamado cine de ficheras. Rafael Inclán enfrentó los desafíos propios de una vida artística. En una entrevista de 2020, admitió que nunca fue un buen padre presente, ya que la carrera lo absorbió, aunque mantiene buena relación con sus hijos. En 2024, su vida personal se convirtió en tema de conversación por la gran diferencia de edad con su esposa. Él, con unos 83 años, y ella 35 años menor, lo que generó polémica en las redes sociales. No faltaron controversias. En diciembre de 2024, durante el funeral de la actriz Silvia Pinal, Rafael realizó declaraciones consideradas insensibles al comentar sobre el estado físico de la actriz, afirmando, según los críticos, que no era bonita,
pero sí muy atractiva, lo que provocó una ola de críticas del público. En entrevistas ofrecidas en 2024, Inclán confirmó que enfrenta serias dificultades. Con aproximadamente 83 años, declaró no tener trabajo fijo, no contar con ahorros ni capital para jubilarse o descansar, dependiendo aún de proyectos inestables en la industria del entretenimiento para sobrevivir. Mencionó que gastó todo y que nunca fue amigo de guardar dinero, lo que agravó su situación cuando las oportunidades disminuyeron. La transición de un actor reconocido y valorado a alguien que admite necesitar que le fíen un café se convierte en un retrato impactante de la fugacidad de la fama. Rafael continuó activo. Su trayectoria, antes llena de aplausos y grandes papeles, ahora refleja una dura realidad de pocas llamadas, menos invitaciones y una vejez sin redes de apoyo suficientes. En marzo de 2024, al comentar que a los 83 años no tengo capital, dejó claro que el brillo de antaño poco sirve cuando no está respaldado por planificación financiera. Del reconocimiento artístico a la invisibilidad, de las luces de los estudios al silencio económico y profesional, su historia representa no solo el talento que marcó una época, sino también una advertencia. El éxito mediático puede ser tan vulnerable como cualquier otro, y sin respaldo o previsión. El final de una carrera puede convertirse en una caída personal y en una lucha por la dignidad. Hoy, Rafael Inclán figura entre esas celebridades mexicanas que fueron íconos de la TV y que ahora enfrentan más la memoria del público que su presencia. Lucila Mariscal. Su trayectoria como actriz, comediante, cantante, compositora y directora de teatro se remonta a los años 60, pero fue con el icónico personaje de Lencha, de voz aguda y humor afilado, que se convirtió en uno de los rostros más queridos de la comedia mexicana. Durante décadas, Mariscal brilló en el cine, la televisión y el teatro, participó en programas como La Carabina de Ambrosio y Como dice el dicho, y protagonizó películas como Lencha la justiciera y Lencha la taxista. En 2009, Mariscal vivió el drama de la desaparición de su hijo Andrei Alexis Hernández Mariscal, entonces subdirector de seguridad en Linares, Nuevo León, y reveló haber sido víctima de abuso sexual cuando era adolescente, además de haber enfrentado un matrimonio turbulento con un esposo que, según ella, la dejó en una situación económica complicada. Mariscal enfrentó graves problemas de salud. En 2021 sufrió una caída en su casa que casi le provocó un infarto cerebral y requirió una cirugía de cadera. En 2024 reveló que, tras someterse años atrás a una reducción de busto, perdió uno de los pezones como consecuencia de una negligencia médica. Su carrera también sufrió el desgaste del tiempo y de las circunstancias. Aunque fue una figura constante en las pantallas y los escenarios, Mariscal declaró que ya no recibe invitaciones de la industria televisiva, enfrenta la falta de trabajo y a sus 81 años, se vio obligada a emprender abriendo un pequeño negocio de comida mexicana, donde atiende personalmente a los clientes, muchas veces vestida como Lencha. La situación es aún más preocupante. En septiembre de 2024, diversos medios informaron que Mariscal se encuentra en bancarrota, prácticamente sin ahorros y considerando su retiro de los escenarios, resultado de más de 50 años de carrera que no estuvieron acompañados de una seguridad financiera duradera. Del estrellato a la adversidad, su historia refleja con claridad la realidad de muchos íconos de la televisión mexicana que, después del auge, se ven al margen, enfrentando tanto los efectos del olvido de la industria como los golpes personales, la pérdida, la salud deteriorada y la falta de apoyo. Aún así, Mariscal permanece como un símbolo de resistencia. Sigue diciendo papuchos y papuchas en el espectáculo de su propia vida, luchando por mantener su dignidad y su recuerdo más allá de los aplausos que se apagaron. César Bono. Desde joven demostró pasión por las artes dramáticas, iniciando su carrera en los años 70 en televisión y cine, participando en series como Mi secretaria y consolidándose después en el género de las comedias sexy mexicanas, cine de ficheras. César Bono ha enfrentado múltiples desafíos. Entre los más graves se encuentran sus numerosos problemas de salud. En 2018 sufrió 8 infartos cerebrales en una sola noche, lo que le causó hemiplegia, pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo e incapacidad para mover la mano izquierda de manera funcional. En 2025,
Admitió públicamente que su mano ya murió antes que yo y que sufre dolores muy fuertes por las noches debido a su estado físico. También fue hospitalizado en 2022 por una perforación de duodeno, una úlcera hemorrágica y otras complicaciones, lo que agravó aún más su condición general. En cuanto a su situación financiera y profesional, cercana a la pobreza extrema, César Bono declaró en 2022 que necesitaba volver a trabajar por necesidad para mantener a su familia, sus hijos y su esposa, después de meses de hospitalización y recuperación. Comentó que consideraba mudarse a la Casa del Actor, una institución destinada a actores veteranos, no para recibir ayuda económica, sino para no darle trabajo a la familia, lo que evidencia la fragilidad de su red de apoyo profesional y personal. De una celebridad que alcanzó la cima, con más de 50 años de carrera, trabajos respetados y reconocimiento público, hoy Bono enfrenta en la madurez duras batallas personales. Una salud gravemente afectada, la reducción de oportunidades laborales y la necesidad de mantenerse activo a pesar de sus limitaciones físicas. Se suma así a la lista de íconos de la televisión mexicana que, aunque aún presentes en el imaginario popular, hoy enfrentan la fragilidad del envejecimiento, la enfermedad y la precariedad económica. Carlos Bonavides. Carlos Bonavides es un reflejo casi poético del destino de muchos íconos de la televisión que hoy enfrentan el olvido. Su carrera despegó realmente en los años 90, cuando interpretó al inolvidable personaje Huicho Domínguez en la telenovela El Premio Mayor, una producción de Televisa que lo proyectó como una figura querida y popular en todo el país. En los primeros años, Bonavides supo aprovechar el éxito, la fama, los contratos, los aplausos. Pero en su vida personal surgieron serios problemas. Él mismo reconoció haber enfrentado una lucha contra el alcoholismo, que afectó su salud y estabilidad financiera. El actor admitió que no supo administrar su fortuna. Vendí mi casa, 2 camionetas, un terreno y nos quedamos verdaderamente en la inopia, confesó en 2024. Cuando afirmó haber desperdiciado el patrimonio acumulado durante 26 años de carrera. A partir de ese declive, lo que antes era estrellato se transformó en una realidad dura. A los 83 y 84 años reveló que las ofertas de trabajo prácticamente cesaron, que las telenovelas lo habían olvidado y que, por necesidad, terminó pidiendo trabajo en las calles y a través de las redes sociales. En ocasiones fue visto en la calle Madero, en el centro de Ciudad de México, ofreciendo vídeos o fotos como su famoso personaje para sobrevivir. Bonavides también enfrentó graves adversidades. En 2022 fue hospitalizado de emergencia debido a complicaciones causadas por una bacteria, situación agravada por el hecho de que solo tiene un riñón. La suma de estos factores, salud debilitada, carrera en declive, finanzas comprometidas, compone el retrato de un artista que brilló intensamente y luego quedó expuesto a las consecuencias de no haber planeado la longevidad de su fama. El paso de Bonavides, de estrella de televisión a alguien que lucha por relevancia y sustento, es una lección clara sobre la fugacidad del éxito mediático, los peligros del descuido financiero, los impactos de las decisiones personales, como el alcoholismo, y la vulnerabilidad de quienes dependen de una industria que a menudo descarta a sus veteranos. Hoy sigue activo, luchando por una oportunidad, en busca de dignidad, no solo como el recuerdo de Huicho Domínguez, sino como una persona que quiere trabajar y ser vista. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán nació el 12 de enero de 1944 en México y alcanzó la consagración con el icónico personaje Kiko en la serie El Chavo del Ocho, convirtiéndose en parte fundamental de la infancia de millones de latinoamericanos. Durante los años 70, su interpretación, con las mejillas infladas y la voz infantil, lo proyectó nacional e internacionalmente, lo que se tradujo no solo en fama, sino también en contratos, apariciones y proyección mediática. Sin embargo, hacia finales de la década, su trayectoria tomó un rumbo turbulento. Alrededor de 1978, Villagrán abandonó el elenco del Chavo del Ocho tras diferencias con el creador de la serie, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que incluyeron disputas sobre la autoría del personaje, egos, protagonismo y poder dentro de la producción. La situación empeoró cuando, según se relata, el entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo,
lo convocó para continuar con un nuevo programa bajo la supervisión de Bolaños y le exigió renunciar a Kiko a cambio de permanecer en la empresa. Villagrán se negó y afirma haber sido vetado por la compañía durante los años siguientes. Como consecuencia, relata haber perdido su casa, quedarse sin dinero, ser víctima de estafas por parte de socios en proyectos para explotar comercialmente su personaje y verse obligado a reinventarse fuera de México. Villagrán es padre de 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres, y en 2022 confirmó que una de sus hijas superó un cáncer de mama. En noviembre de 2023, se dio a conocer que él mismo estaba recibiendo tratamiento por cáncer de próstata. Las controversias no se limitan al ámbito laboral o de salud. En 2023, Villagrán grabó un vídeo para la Embajada de los Estados Unidos en México, vestido como Kiko, pidiendo a los mexicanos que evitaran migrar ilegalmente a Estados Unidos. Gesto que provocó críticas de sus compatriotas, quienes lo acusaron de insensibilidad ante la crisis migratoria. Aunque su fortuna se estima en aproximadamente $10 millones en 2025, según portales especializados, esa cifra contrasta con los relatos de pérdidas patrimoniales y periodos de precariedad relacionados con el veto televisivo. Carlos Villagrán representa de manera contundente el arquetipo de las celebridades mexicanas que fueron íconos de la TV y hoy enfrentan la fragilidad de la fama. A pesar de su nombre reconocido, su personaje inolvidable y las oportunidades iniciales, tuvo que luchar por mantener relevancia, ingresos y dignidad frente a proyectos interrumpidos, disputas legales, vetos institucionales y problemas de salud. Aunque continúa activo con presentaciones esporádicas y apariciones públicas, el brillo de la bonita vecindad parece haber dado paso a una vida marcada por la reinvención, la memoria y la resiliencia. Ya no domina las pantallas como antes. Rosita Pelayo inició su carrera a comienzos de la década de 1980 al integrarse al elenco de la popular serie juvenil Cachún Cachún Ra Ra, marcada por la energía de las porristas y el ambiente preparatoriano que se convirtió en un fenómeno de audiencia en México. A partir de ahí, Rosita debutó en telenovelas como El pecado de Oyuki. Sin embargo, enfrentó un diagnóstico severo de cáncer de colon, confirmado a mediados de 2023. Desde 2007 también padecía artritis reumatoide degenerativa, una enfermedad que afecta gravemente las articulaciones y la movilidad, algo que ella misma comentó al admitir que sus manos, brazos y piernas se habían visto profundamente afectados. En octubre de 2023, al declarar que necesitaba urgentemente una cirugía valuada en cientos de miles de pesos, hizo evidente su precaria situación económica para costear tratamientos. Si me han estado depositando 12 o 15 mil pesos mensuales, pero esos son los intereses, reveló en una entrevista. Ese testimonio mostró claramente el contraste entre su fama pasada y la dura realidad financiera que enfrentaba. Sin ahorros visibles, sin trabajos destacados y con el reloj de la salud en su contra. Rosita Pelayo habitaba en la invisibilidad que siguió al brillo de los estudios. Una artista que formó parte de producciones masivas, recordada por generaciones, pero cuya última participación en una telenovela data de 2016, Las Amazonas, y que declaró no haber recibido nuevas invitaciones para actuar. La combinación de salud debilitada, falta de oportunidades y elevados costos médicos convergió en una etapa final de vida lejos de los reflectores. Un retrato doloroso del fenómeno de las celebridades mexicanas que fueron íconos de la televisión y hoy viven desamparadas o en el olvido. Rosita Pelayo falleció el 16 de diciembre de 2023, 3 días antes de cumplir 65 años, víctima del cáncer de colon que venía tratando. El estrellato televisivo puede iluminar años enteros, pero no garantiza protección para los años de declive. La actriz deja un legado de talento y presencia, pero también una advertencia. El sistema del entretenimiento, y la vida misma, no ofrecen garantías, y la caída puede ser tan silenciosa como fue estruendosa la ascensión. Miguel Pizarro. Su carrera atravesó buenos momentos. Participó en series y telenovelas como Teresa, Rubí, donde interpretó al recordado Loreto, y otras producciones de peso que lo posicionaron en el radar del público mexicano y latinoamericano. Sin embargo, Miguel Pizarro enfrentó crisis profundas que le costaron mucho en lo personal y profesional.
En 2004 invirtió todo el dinero que había ahorrado durante 5 años en una obra teatral. Un proyecto en el que confió en socios que terminaron huyendo con los recursos, dejándolo con enormes deudas y una profunda sensación de traición. El impacto de esa pérdida fue devastador. En momentos de desesperación, intentó quitarse la vida cortándose las venas, siendo salvado a tiempo gracias a la intervención de sus vecinos. Después de ese episodio, la presencia de Pizarro en las grandes telenovelas disminuyó. Su visibilidad cayó y entró en un ciclo de largos periodos sin proyectos televisivos importantes, concentrándose en el teatro y en su propia escuela de actuación en Veracruz. El actor también enfrenta serios problemas de salud. Reveló haber sido fumador durante muchos años, padece enfermedad pulmonar crónica, EPOC, y le fue extirpado medio pulmón debido a un cáncer. Miguel Pizarro es un ejemplo emblemático de celebridad mexicana que, tras brillar como ícono televisivo, se vio frente a las consecuencias de la inestabilidad inherente a la fama. Inversiones mal gestionadas, abandono mediático, crisis personales y financieras, y el silencioso desafío de recuperar un lugar digno en una industria que cambia constantemente. Su trayectoria es un recordatorio de que el éxito veloz en pantalla no necesariamente brinda protección ante las sombras que pueden venir después. Rubén Aguirre Fuentes. Inició su trayectoria como locutor y cronista taurino, hasta que en la ciudad de Monterrey comenzó a trabajar para televisión y radio, lo que lo llevó a Ciudad de México para dedicarse por completo a la televisión. En la década de 1960 conoció al célebre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, integrándose a sus programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas. El reconocimiento internacional llegó con la serie El Chavo del Ocho, interpretando al profesor Girafales, un maestro enamorado de Doña Florinda en una vecindad llena de personajes inolvidables. Rubén se casó en 1959 con Consuelo de los Reyes Medellín, con quien tuvo 7 hijos, 4 hijas y 3 hijos. Su familia era considerada una familia tradicional mexicana, con estabilidad y longevidad en el matrimonio, aunque con los años él reveló que la fama no siempre trajo seguridad. A pesar de su popularidad, la vida de Rubén atravesó serias dificultades que contrastan fuertemente con la alegría que irradiaba su personaje. En 2007 sufrió un grave accidente automovilístico junto con su esposa en Sinaloa, cuando los frenos de su vehículo fallaron y la colisión le provocó una lesión grave en la columna, mientras que su esposa perdió una pierna. El costo de las cirugías, el tratamiento prolongado y las limitaciones físicas impusieron un enorme peso sobre su vida profesional y sus finanzas. Diversos artículos señalan que pasó de millonario a quebrado. Rubén llegó a afirmar: había guardado un pequeño capital, pero por causa del accidente me quedé sin nada. Denunció que la asistencia de la Asociación Nacional de Actores fue insuficiente o inexistente para cubrir sus gastos médicos, y relató que hospitales rechazaban atenderlo por falta de garantía de pago. Además de las lesiones graves, enfrentó problemas de salud como diabetes, cálculos renales y complicaciones derivadas. Rubén también denunció que su remuneración en las primeras temporadas del Chavo del Ocho era extremadamente baja, alrededor de $35 por mes, y que no recibió regalías significativas por las retransmisiones internacionales que generaron miles de millones para la productora. Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016, a los 82 años, en Puerto Vallarta, Jalisco, por complicaciones derivadas de neumonía. En entrevistas finales y a través de su familia se reveló que se despidió cansado, pero aún con el espíritu de quien vivió intensamente. Y así llegamos al final de este impactante recorrido por las vidas de famosos mexicanos que fueron íconos de la televisión y hoy viven en la pobreza. Historias que nos recuerdan que la fama es tan efímera como la luz de un reflector, y que detrás de cada sonrisa en pantalla puede esconderse una realidad llena de dolor, abandono y olvido. Muchos de estos artistas dieron los mejores años de su vida para hacernos reír, llorar y soñar, pero hoy enfrentan la dura indiferencia de una industria que, cuando se apagan las cámaras, simplemente los deja atrás. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Cuál de estos casos te sorprendió más o te conmovió profundamente? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios.
porque quiero saber tu opinión y leer cada mensaje que dejes. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso es lo que más ayuda a que YouTube recomiende nuestro contenido y podamos seguir trayendo historias reales, humanas y muchas veces ocultas del mundo del espectáculo. Y si quieres apoyar este canal de una forma especial, puedes hacerlo con un super thanks. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos con la calidad que te mereces. Y ahora, antes de irte, no te vayas sin ver el vídeo que está apareciendo en tu pantalla, porque te aseguro que es aún más interesante, sorprendente y apasionante que este. Haz clic y sigue descubriendo las historias que la televisión nunca quiso contarte.